aragoneses, habitantes de la colonia de Aragón, hoy en el nodo aragonés tendremos una ración de derogación de la memoria histórica, ¿por qué no? Un 20N para celebrar la vida, la obra de nuestro querido generalísimo. Y en el orden internacional tendremos la victoria de un patriota, de un nostálgico, de un compañero de batallas llamado Javier Milei allá en la Argentina, que ha logrado derrocar el peronismo. Además, en otro orden de cosas, tendremos ya en el ámbito nacional y ámbito deportivo, tendremos el derbi regional baturro por excelencia y sus consecuencias, así como en la tercera categoría del fútbol hispano y español, que es donde debemos de estar, la destitución del entrenador del Club Deportivo Teruel como hecho a destacar. Sin más, aquí lo dejamos y disfruten del cafecito Monoter del 20N. Buenos días, monotes. A ver si acierto con el color. Buenos días. Madre mía. ¿Pero qué está pasando? Noche larga, hoy hemos arrancado tarde, pues porque ayer había una prioridad. Las elecciones argentinas. Y se nos hizo un poco bola el asunto. ya lo hemos advertido cuando hemos arrancado. Bueno, además es el 20N. Van a iniciar los trámites para la derogación de la... Espérate. Ahora sí. De la ley de la memoria histórica. 100 días del Azconato. ¡Qué largos se nos están haciendo! Azconetti y sus mariachis. ¿Quién te lo iba a decir? Espérate un poco, me bajo la luz porque creo que estoy un poco intensito. Ahí, más frío, más cálido. Bueno, no me parece mal esta hipótesis. Bueno, pues lo vamos a dejar así. Y nada, pues eso, charlaremos de los 100 días, de las entrevistas, de lo que ha sucedido un poco en Argentina esta madrugada española, del Estado español. Y un poco pues eso. Y sobre las 8:30, sí, todo va bien, porque no me contestan. Como ya anunciamos, tendremos entrevista con Gary de Dupla, que este viernes están en Zaragoza y el sábado están en Masalío. Entonces, pues mira, si no conocéis este grupo, otro grupo que parte España. No, hombre, no. O sí. Pues, ¿por qué no? Ahora todo el mundo parte España, ¿no? Pues no nos vamos a quedar fuera de ese tren. Nosotros siempre, como sabes, siempre puntuales en eso de partir España. Así que charlaremos un poquito con ellos, comentaremos la actualidad. Y yo ya, bueno, y si os queréis alegrar un poco, si queréis luchar contra el fascismo que se viene, porque joder, parecían muertos. ¿Quién iba a decir que un tío que ha clonado su perro y que va diciendo por ahí que se encontró a su perro en el año 3000 en el Imperio Romano? Bueno, pues eso, si queréis luchar bien contra el fascismo que se viene, ama Radio Monotes, odia el fascismo, camiseticas para financiar esto, que al menos quedemos algunos que les plantemos cara en los
medios. Y bueno, pues estas camisetas a 13 euralios las tenemos disponibles. Nos escribís por privado, como ya hemos dicho todas estas semanas, estos días las tenemos por private. Nos escribís o al mail radio.monotes@gmail.com y allí pues nada, os tramitamos la comanda, ¿no? Que se dice, el encargo. Así que bueno, aquí estamos. Vamos a arrancar ya con la actualidad. Procedo al cambio clásico y típico de gafas. ¡Opa! ¡Apa! Ahora ya veo, por fin. He hecho un nodo sin ver, mejor, porque así igual no lo hubiese hecho. Bueno, recuerde que estamos en Twitch, y en Twitch lo gracioso que tiene es que hay un chat, así que escribid mucho por el chat cómo os sentís. ¿Os sentís que el final cada día está más cerca? Que no queda más remedio que correrse, que dicen los argentinos. Pero no me interprete. De ya abrazamos directamente el fascismo. ¿Qué hacemos, no? Contar vuestros sentimientos, vuestros feelings, vuestras cositas. Porque la verdad es que mires por donde mires, la cosa está bastante complicada. Bueno, en fin, vamos con la actualidad. Vamos arrancando. La primera, pues una noticia que no nos gustaría dar, pero que se ha dado. El puto loco, porque esto ya de ultraderechista yo creo que ya se queda corto. También es verdad que tampoco hay que estigmatizar, pero bueno, el ultraderechista Javier Milei gana las elecciones. Argentina se asoma al abismo. Con el 95% escrutado obtiene el 56% de los votos frente al 43% del peronista Sergio Massa, que ha reconocido su derrota. Habrá ampliación, solo dejaron el titular. En Araifa dijeron 20N ya, esto... me entierro, ¿sabes? Bueno, para los que no conozcan a este personaje, hemos hablado alguna vez aquí de él. Es un tío que hacía mítines con motosierra. El vídeo ese viral de quito esto, los ministerios. Bueno, los vídeos estos que han asomado de las últimas semanas de, bueno, consumo de estupefacientes o lo que sea, un inestable. Pues bueno, ha llegado a la presidencia, ha ganado la presidencia de Argentina. Y bueno, al peronismo, pues la propuesta venía de 4 años de gobierno nefasto. No había por dónde agarrar. Y la Argentina también está en una situación muy parecida a la española, en tanto, o al del Estado español, en tanto que ha habido, bueno, si no os acordáis, hubo un intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Casi le meten 2 tiros, falló la pistola. Entonces, bueno, eso pues, ha evidenciado una serie de tramas. Por detrás hay un vídeo de colaboración con Crisis de Juan Grabois, que lo tenéis en YouTube por si no estáis muy al tanto de este tema. Que bueno, pues hay escuadrones de la ultraderecha pivotando por ahí, financiación de la oposición, bueno, los radicales que dicen por ahí, de Ulrich, que ahora pues bueno, acabó junto a Macri apoyando a Javier Milei. Bueno, hay unas tramas por ahí y toda una subida de tono y una elevación de la violencia política verbal bastante tocha, bastante parecida a lo que estamos viendo estos días en el Estado español. Y bueno, que en realidad como que ya es un poco ruido de fondo, ¿no? Pero que ahora pues han metido a este señor, han conseguido meter a este señor como presidente de gobierno. Veremos a ver lo que dura también, porque bueno, como ya habéis podido comprobar estas semanas, lo suyo no es ni siquiera saber manejar o sea, no tiene ni el mínimo principio de estabilidad para aguantar una entrevista que no sea de controladita y de la mano. Así que bueno, efectivamente es al abismo y a la incertidumbre total, porque bueno, este señor, para llegar a obtener ese 56% de voto,
hizo una coalición con lo que venía a ser, digámosle, el Partido Popular de allí, que es lo que llaman Juntos por el Cambio, que en este caso lo representaba Bullrich, pero bueno, que venía bautizado y de la mano del señor Mauricio Macri, que ya estuvo los años anteriores a Alberto Fernández. Y la cosa fue tremenda. Entonces, bueno, pues este señor, pues para llegar a ese porcentaje de voto y batir las elecciones, llegó ha pactado con ellos. No se sabe muy bien, no hay nada, pero bueno, no hay nada en papel, pero hubo un apoyo explícito y público durante estas semanas de campaña. Entonces, pues bueno, ya veremos a ver en qué eso se transforma. Pero bueno, tiene pinta de que entrarán al gobierno de alguna manera. Y que habrá, bueno, se junta por los gorilas que en Argentina se junta lo mejor de cada casa ahí. En fin, el primer gobierno, como dijo anoche, libertario de la historia. Agarraron los machos. En fin, veremos a ver cómo de fuerte también es el Estado. Ya ha advertido en su discurso que habrá palo para la oposición, para el que se oponga al cambio que dicen, y su máxima aspiración es volver a la Argentina del siglo XIX. Potencia económica mundial, récord de pobreza. O sea, bueno, pues ese es su escenario. No engaña a nadie, ya lo viene diciendo desde el minuto 1 y lo viene reivindicando desde hace mucho tiempo, por no hablar que viene con una vicepresidenta negadora del genocidio, que ha defendido y continúa defendiendo a Videla y compañía, y están en ese discurso que también nos suena aquí, a pesar de que allí verdaderamente hubo una ruptura, al menos democrática. Costó mucho, hubo que rehacer los juicios y todas estas cosas, pero hubo una ruptura más bestia, más importante con la dictadura. Aquí no la ha habido tanto, pero también hemos oído estos discursitos, ¿no? Al respecto de... Siempre ha habido un discurso light. No eran hermanos que se pegaban y bueno, pues esta gente ha aprovechado. Pues ha ido en esa batalla cultural también, así que ya veremos a ver. Dice el ESMA, ¿no? Que es el centro reconocido incluso por la UNESCO como el espacio, ¿no? de memoria, uno de los espacios de memoria más importantes del mundo, pues se lo quieren cargar. También se quiere cargarlo el CONICET, que es como el CSIC, porque la ciencia ¿para qué? ¿No? La ciencia ¿para qué? ¿No? Y bueno, pues todos los conspiranoicos conchavados. Es una mezcla, digámosle, de niños rata, incels, comedores de chetos delante del ordenador, con la derecha tradicional, pero a la vez ultra radicalizada. Es una cosa un poco a la que aspira Vox y que en realidad esto le da alas, porque las olas internacionales, ¿no? Les daban un poco después del verano, un poco a la baja, y ahora pues con esto vuelven a repuntar. En fin, veremos y andaremos con esto, pero bueno, también el peronismo debe hacer una reflexión bastante profunda de lo que supusieron los gobiernos, lo que ha supuesto el gobierno de Alberto Fernández y lo que supone este resultado, porque telita va fuerte el asunto. En fin, bueno, pues hasta aquí un poco las elecciones argentinas. Hoy es 20N, con 2 convocatorias. En Teruel no hay, pero hay en Zaragoza a las 7 de la tarde. Ya lo veníamos anunciando la semana pasada. En Plaza España, y de ahí a Plaza Magdalena, coordinador antifascista, absolución de los 6 antifascistas de Zaragoza, y en Huesca. Bueno, aquí tenéis todas un artículo por Iker González en Arainfo, que hace un repaso, digámosle, de la situación del momentum antifascista de Aragón. Y bueno,
pues la segunda convocatoria se la han comido. Pues creo que en Huesca también había convocatoria. Ahora pensaba que estaba aquí y bueno, pues aquí pues recoger entrevistas con Miquel Ramos, bueno, repasos de Antifa, el libro aquel famoso. Bueno, es un día para, pues eso. En el mismo día, la plataforma antifascista llama a movilizarse en las calles. Bueno, pues más que nunca, porque bueno, en el panorama internacional, el panorama interno donde veremos, ¿no? O sea, hay coronelos, hay militares retirados antifascistas, no precisamente pidiendo un golpe de estado. Entonces, pues bueno, habrá que ver. Ya vais tocando los primeros comentarios. Tony Vela, buenas. Oye, ¿hubo mani el sábado de los del PP en la Plaza San Juan? ¿O ya se han cansado? No, creo que fue en Madrid. Se fueron a Madrid. Sí, porque tenemos por ahí un vídeo de Azcon. Y he visto algunas fotos y algunas historias de militantes del Partido Popular turolense por Teruel. En la Plaza San Juan se han casado. Ya sabes tú, Tony, que la inercia natural es ir a Madrid. Porque en Madrid es donde se hacen las cosas importantes. En las provincias, pues bueno, para un ratico, para un domingo, bien, pero para el resto del tiempo, no. En cualquier caso, creo que ahí hay un reto bastante importante y que la izquierda tiene que saber cómo afrontarlo. Y no sé yo si el partido Socialista, que de esto habrá mucho tiempo para debatir, el Partido Socialista ha hecho alguna reflexión al respecto de esto. Pero bueno, en cualquier caso, 20N antifascista siempre, hashtag Cafecito Monoter también, antifascistas siempre. Y bueno, las convocatorias en Aragón con Palestina continúan. El domingo hubo en la plaza Santa Ana de Sabiñánigo. Y el sábado bicicletada o rodando por Palestina con Huesca. En Huesca no tenemos fotos ni cosas. Hubo huelga el jueves y esto ya lo comentamos. Y bueno, pues se van sucediendo las convocatorias. También se van sucediendo un poco las informaciones al respecto de cómo esto está, digámosle, permeando en Aragón. Lo denuncia aquí Mushaf Basir. El Foro de Democracia y Totalitarismo o el uso cínico del Holocausto para difamar la causa palestina urge otra vez subrayar la importancia de luchar contra el uso cínico del territorio aragonés como tribuna del sionismo, instrumentalizando el Holocausto para difamar la lucha del pueblo palestino y sus aliados progresistas. Entonces, aquí este artículo intenta desmontar la componente sionista de este Foro Internacional de Democracia y Totalitarismos, el Holocausto como advertencia, ¿vale? Que se celebró en la ciudad aragonesa de Huesca, ¿no? Y como, digámosle, hay el lobby sionista, ¿no? Que se dice, esto suena un poco ¿no? Pero cómo han ido generando discurso, relatos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, este foro se celebró este enero, si no me recuerdo mal. Estuvo organizado por el Instituto Europeo para el Conocimiento del Holocausto y los Totalitarismos, que es una asociación sin ánimo de lucro en conformidad con las leyes pertinentes, aunque reconocer el Holocausto y los totalitarismos que llevaron a ello es muy importante para no caer de nuevo en la trampa del fascismo y el racismo. El hecho de que ICHT, tienen vínculos orgánicos con figuras sionistas como el centro Yad Vashem, construido y patrocinado por el Estado de Israel en tierras palestinas, limpiada étnicamente de base duda razonable de sus actividades, a menos que se declare oficialmente apoyando los derechos inalienables del pueblo palestino, como el retorno de los refugiados, y condenar y boicotear al Estado de Israel y los representantes de su ideología sionista. Y bueno, hace una descripción un poco de, pues eso, que es el ICHT, ¿no? O sea, porque el sionismo ha sabido parapetarse también en este discurso, ¿no? Digámosle, antinazismo, y cuando pues él está a la misma altura. Entonces, claro, con esa patena, con esa limpieza,
ha ido fomentando, digámosle, pues que todos abracemos un poco de sionismo en mayor o en menor medida, que lo naturalicemos y que lo normalicemos, y Aragón no es la excepción. Así que, bueno, es altamente recomendable este artículo para que no para que no nos la cuelen en gran medida con todo esto. Entonces, altamente recomendable. Y también, pues aparte de las movilizaciones, pues colectivos de la Universidad de Zaragoza firman un manifiesto en apoyo al palestino. No podremos permanecer impasibles ante la tragedia que estos días se vive en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania. Denuncian Red Pensar, UZ, La Algara, Babel, Somos Algara, Iquique, Marea Verde Universidad. Pues bueno, se suceden los pues eso, apoyos, firmas, etcétera. Palestina es una causa perdida. Sindicatos de clase instan al gobierno español a romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Es cierto, ¿a dónde han estado todo este tiempo los sindicatos? También es una pregunta. Pues bueno, aquí hay algunos sindicatos de clase de diversos del Estado español, como CGT, CO, BAS, CUT, Aragón, SAT, ASC, Intersindical Valenciana, CSI, STM, Solidaridad Obrera, MT o FSC han enviado una carta abierta al gobierno español y los diputados y diputadas del Parlamento en la que exigen romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Demandan una posición clara, justa y solidaria en defensa de Palestina. Bueno, esta es un poco... ya es hora de que el sindicalismo también mueva pieza con eso. En Aragón, pues tenemos literalmente haciendo empresas en nuestro territorio trenes del apartheid. O sea que bueno, que como en otros sitios hacen otras cosas para Israel. Quiero decir que aquí también estas relaciones comerciales atraviesan la industria aragonesa. Y bueno, pues ya lo vimos con aquel repaso que hizo, digámosle, el periódico de Aragón acerca de las inversiones, empresas, etcétera, con grandes relaciones con Israel. Que bueno, quizás también deberíamos de replantearlo desde esa óptica y presionar para que eso no suceda. Porque literalmente estás sirviendo, o sea, estás participando del genocidio con tu trabajo. Pero bueno, siempre son temas tensionadores, difíciles, ¿no? Y hay que saber gestionarlos de alguna manera, pero bueno, también hay que presionar por ese lado. Porque tienes la capacidad económica de presionarlo, ¿vale? Y de forzar reacciones de determinados gobiernos. Pero bueno, en cualquier caso, eso es un poco el escenario ahora donde se mueve Palestina. Nosotros no nos olvidamos. De otra cosa que no nos olvidamos, pero sí nos olvidamos la semana pasada, mea culpa, fue de que, bueno, la sangría de personas fallecidas en el trabajo, en el Tajo, que dicen en el titular de Arainfo, pues mira, ya sobrepasamos los 30 al principio de la temporada y no han parado de caer, 34. El último, un trabajador fallecido este miércoles 15 de noviembre en un accidente laboral en la empresa Áridos Excavaciones Carmelo Lovera de Garrapinillos, Zaragoza. Y otro trabajador, en su caso de transporte por carretera, perdió la vida. En este caso, transporte por carretera, perdió la vida cuando su camión se vio envuelto en un accidente de tráfico en la Z40 a la altura de la Feria de Muestras. Con ambos fallecimientos, Aragón alcanza la terrible cifra de 34 personas que se han dejado la vida en el Tajo durante este año en curso. 2023 está siendo un año trágico con un elevado repunte en la siniestralidad laboral. Como resultado de muerte, basta comparar las cifras con el año anterior, en el que se produjeron 24 fallecimientos por este motivo. En 2021 la cifra ascendió a 27 personas que perdieron su vida trabajando. Accidente mortal en Carmelo Lovera para Comisiones Obreras. Este último accidente mortal en la espera de investigación de inspección de trabajo. Parece que han fallado las medidas de seguridad adecuadas que podría haber evitado el atrapamiento de esta persona. Comisiones Obreras recuerda una vez más que es el empresario el responsable de evitar el riesgo y tomar las medidas preventivas de seguridad. La central sindical exige el máximo rigor de investigación de este hecho luctuoso y el establecimiento de las responsabilidades y reclama a las empresas el cumplimiento estricto de la legislación y una mayor aplicación en la prevención de riesgos laborales. Ha solicitado al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Trabajo que incrementen el número de efectivos y la actividad inspectora del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón, ISLA, y de la Inspección de Trabajo, y a la Fiscalía que actúe para, si fuera necesario, llevar al banquillo a los empresarios.
Y bueno, pues mientras se continúa reclamando, recordad que esto era una prioridad para el gobierno de Azcón. Parece que no está teniendo la señora Vaquero, parece que no está teniendo demasiada eficiencia, por lo que sea, por lo que sea. Hablando de trabajo y defensa de condiciones laborales dignas, los trabajadores del servicio de recogida de basuras de la comarca del Jiloca suspenden la huelga durante 2 semanas. Y bueno, esto van a suspenderla básicamente como, bueno, pues a ver si la empresa de alguna manera se sienta a hablar, a negociar y a trabajar para solucionar pues todos los problemas que han puesto encima de la mesa los trabajadores con esta huelga. La plantilla adopta esta medida para facilitar la negociación con la empresa concesionaria del servicio FCC, a la que reclama mejoras en las condiciones de trabajo. Los trabajadores del servicio de recogidas de basura de la empresa FCC, concesionaria de este servicio, la comarca del Jiloca, han acordado suspender durante 2 semanas el paro que mantienen desde el pasado 14 de agosto para allanar el camino hacia una negociación con los responsables de FCC Medio Ambiente y poder desbloquear el conflicto laboral que se mantiene en las dos partes desde el pasado 14 de agosto. Bueno, la empresa dijo que una de las cosas que dijo que o se acababa la huelga y se sentaba a negociar, lo cual evidentemente es desarticular la principal herramienta de presión que tienen los trabajadores. Entonces, claro, menuda negociación de mierda, ¿no? Y dices, claro, tú cuentas con todas las cartas y a mí me vacías de las cartas, ¿no? Los trabajadores señalan que se trata de un gesto de buena fe solicitado en la última reunión mantenida entre los representantes de la empresa y los trabajadores y los representantes de los trabajadores, a las que se exigió el levantamiento de las medidas laborales adoptadas por los trabajadores subrogados de la anterior concesionaria del servicio, Aragonesa de Servicios, y tal y como se recogía en el pliego de condiciones redactado por la comarca como paso previo de cualquier movimiento por parte de la empresa. De esta forma, la huelga queda suspendida a partir de este lunes y no se retomará hasta 2 semanas después, lunes 4 de diciembre, en caso de no haberse alcanzado un acuerdo entre las dos partes. En septiembre, la empresa y los trabajadores acordaron la suspensión de los paros y FCC admitía a los 2 trabajadores despedidos desde el inicio de las movilizaciones, además de renunciar al ejercicio de demanda a huelga ilegal y establecer un calendario de negociación. Estos fueron los elementos de los que charramos aquí. O sea, reintegración de los trabajadores despedidos durante la huelga, retirada de la demanda por huelga ilegal y el establecimiento de un calendario de negociación. Sin embargo, con posterioridad, FCC se negó a plasmar dicho acuerdo si no se desconvocaba previamente la huelga. Ahora los trabajadores quieren retomar la iniciativa, demostrando su disposición a alcanzar acuerdos, que lo único que pide es que la empresa acepte negociar una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores sin ninguna exigencia previa. Bueno, pues ahora FCC tiene la capacidad de demostrarlo, que en su planteamiento era esto. Bastante generosidad por parte de los trabajadores. En fin, además la plantilla entiende que los vecinos de la comarca del Jiloca se merecen un servicio de recogidas de basura en mejores condiciones y por añadidura quieren responder a la disposición demostrada por la institución comarcal en busca de una salida al conflicto y corresponder en especial a la figura de su presidente por los esfuerzos que está desarrollando en este asunto. Entre sus demandas, los trabajadores reclaman una jornada de trabajo que no sea de lunes a domingo, el aseguramiento de algún festivo al año y en los horarios racionales con los medios y herramientas dignos, que además suponga la subida salarial que no les haga desarrollar su trabajo por un salario base inferior a 900 euros al mes. Decía muy gallito José Luis Campos: no se puede pagar por debajo del salario mínimo interprofesional. Claro, José Luis, empresario de toda la vida, el señor empresario, reparte carnets de quién es y quién no es empresario y trabajador. Es el que reparte carnets. Pues mira, en fin. Y han hecho una serie de vídeos entrevistando a los trabajadores. Empieza el Black Friday y esta vez más especial que nunca con Centauro. Vamos a celebrarlo. Los trabajadores de la recogida de basuras de la comarca del Jiloca, en Teruel. Este es el vídeo que vimos. No es este, es este. Con la entrevista Jorge y Antonio nos cuentan de primera mano algunos de los motivos por los que fueron a la huelga. Salario mínimo base por debajo del salario del SMI, condiciones psicosociales deplorables y violentas, horas extra excesivas, no respetan el periodo vacacional. Soy Jorge Juan Morra Soriano,
Soy conductor de camión de RSU en la empresa FCC actualmente. Antonio José Muñoz, soy conductor represaliado por ejercer mi derecho a huelga. Los sueldos son muy bajos, no llegamos al mínimo interprofesional. La gente no quiere venir porque tienes un acoso constante por parte de un sector de la empresa y está llevando a que mucha gente tenga que irse o coger la baja o por ansiedad o depresión. De 365 días que tiene el año trabajamos todos los festivos, no se nos recompensa con descanso. Menos un mes de vacaciones que a lo mejor ni siquiera te las dan, o a lo mejor te las quieren interrumpir. Oye, que si podrás venir a descargar, que estoy de vacaciones. Las horas extras, eso ya ni hablemos. 80, 100, 120 horas extras en un mes. Vas ya despistado, te puede pasar, es muy fácil que te pase un accidente. Y los accidentes de estos equipos son mortales. Pues eso, de esta batalla también, con estas batallas también se salvan vidas. Como estamos viendo, bueno, y aquí pues en este... Soy Jorge Juan Morra Soriano. Aquí tenéis la entrevista entera. Puede pasar que se reviente una tubería, sacar rentabilidad de unos hierros que no valen para nada y que yo tenga que ir montado encima, poniendo en peligro a todos de alrededor y mi vida misma. No. Aquí hemos tenido de todo. Hemos tenido cada patata de camión. Llevé un Mercedes que cada vez que pillaba un bache ¡buf! Y se me dio un metro. Quédame casi sin frenos, sin espejos, ruedas en mal estado que te revientan. Te pones en peligro tú, pero también a los que están alrededor. Con los Scanias de 20 años o Renault de 20 años que nos están trayendo, que no tienen ni sensores ni casi botoneras para poder elevar los contenedores, nos vemos abocados a estar sujetando contenedores en rampas, presionando los botones como podemos, y hay lesiones de compañeros por culpa de estos problemas. El conductor no debería estar bajando y subiendo del camión para echar los contenedores. ¿Cómo puedes dejar un camión con 20 toneladas ahí en una cuesta del 15% suelto? Charcos por las calles, porque no sujetan bien la basura, eso trae enfermedades. Un camión de estos en mal estado es una bomba. Los contenedores están todos rotos y son contenedores muy viejos, descuidados. Hace 2 años que no se lavan por dentro, no tienen mantenimiento, se rompe una rueda, bueno, ahí está. Nosotros lo que reclamamos son unas condiciones. Bueno, pues eso, están en YouTube, tenéis el vídeo completo en el YouTube de CNT de Teruel, os lo podéis visualizar. O sea, tremendo, tremendo. O sea, cuando se trata la despoblación, cuando se trata todo este tipo de cosas, se ponen muy poco en el foco las condiciones laborales. O sea, porque bueno, ahora estamos hablando del servicio de recogida de basura, ¿no? Pero uno se puede imaginar extrapolar a otros sectores, pues, rollo hostelería, etcétera. ¿Cómo van a ser esas condiciones? Y ahí tienes pues el monocultivo del turismo y todas las rentas que extrae, digámosle, las élites, los caciques, si le queréis decir, el rentismo de los pueblos, ¿no? Ya estamos hablando de casos, digámosle, de prácticamente incapacidad de acceso a la vivienda de los jóvenes en el Pirineo, dificultades en los pueblos, o sea, ha tenido que abrirse el melón, digámosle, de la vivienda con la última ley de vivienda un poco, para que se debata algo de vivienda en el mundo rural, porque es un problema ampliamente y que, digámosle, el modelo, digámosle, extractivista, focalizado especialmente en el turismo, solo hace que agravar. En fin, estas son las condiciones y, bueno, pues eso, estas luchas salvan vidas. Y Aragón es un lugar peligroso para trabajar, se está emitiendo ese mensaje. Es un lugar peligroso, con malas condiciones laborales y que sobre todo si estás en el mundo rural, agravadas especialmente por eso. Vale. Entonces bueno, pues aquí están los compañeros de la CNT peleando. Han dado este gesto de generosidad para ver si la empresa es verdad que va con buenas intenciones. Veremos a ver a dónde llega. 2 semanas tiene la empresa para mostrar realmente sus intenciones.
Entidades de defensa del territorio se sienten engañadas por Víctor Serrano y piden retirar la nueva normativa sobre las renovables. Otra estafa del Ayuntamiento de Zaragoza, la enésima. Bueno, este señor, el otro día, Zaragoza en Común, dijo que mira si trabaja, que no lleva ni ejecutado ni el 20% del presupuesto. Estamos en noviembre, el presupuesto de este año. Y bueno, pues aquí otra estafita. ¿Por qué? Porque bueno, ya sabéis que hay muchos proyectos de macro parques de renovables, no tantos como en el mundo, en el rural aragonés. Me gusta poco hablar así, pero bueno, en el territorio aragonés, sino que en el entorno de Zaragoza, la huerta de Movera, etcétera, entre otras cosas, la huerta zaragozana están en peligro, ¿vale? ¿Os acordáis cuando Lamba sacaba pecho en la vendimia de no pondrán en ningún sitio donde haya cultivos? O sea, él hablaba de ahí, pues bueno, la huerta, se ve que la huerta es algo de lo que puedes prescindir, ¿no? Que no es productivo, por lo que sea, ¿no? Por lo que sea, ¿no? En fin. Bueno, pues la cuestión es que hay varios proyectos que amenazan eso, algunas zonas, digamos, esteparias, etcétera. Y son la estafa. Esta gente es la estafa. Esta gente es una estafa. O sea, esto no es un gobierno, es una estafa. Es una estafa piramidal. Prometieron y hubo gente que se ilusionó con un cierto discurso, con un poco de crítica, con un cierto discurso que apuntaba a entrar al gobierno, con capacidad de entrar al gobierno, que contrastaba con el, digámosle, desprecio absoluto que tenía especialmente el Partido Socialista con los movimientos que criticaban, ¿no?, el modelo que se estaba desarrollando y de las formas. ¿Qué pasa? Que ahora llegas al poder y ya acaba siendo, pues eso, no sé si está en esta noticia, pero creo que en algún sitio lo he leído, el mayordomo de Forestalia. Claro, porque ahora estás en el poder. Ahora estás en el poder y vas a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces es una estafa. Es una estafa. Esta gente es una estafa. Prometió que iba a mirar y ahora lo que han hecho es una normativa para regular la instalación de renovables, ¿vale? Pero las que están amenazadas, que hay encima de la mesa, no las va a regular. Este hace buena Lambán, acuérdate. Sí, Tony Vela. Sí, bueno, totalmente. Pues si es que esta gente ya está en el discurso de, bueno, vamos a ser aquí la pila de Europa, esto va a ser, vamos, un discurso que, por otra parte, el lambanato, que creo, esta es una hipótesis que soltamos aquí alguna vez, de vez en cuando, el Partido Socialista también debería hacer una revisión del discurso y de la práctica de gobierno que hizo durante los años del lambanato para dejárselo tan en bandeja a esta gente. Y eso pasa, entre otras cosas, por mirar a donde miraba. Pero bueno, en cualquier caso, y ahora pues el Partido Socialista también se está gestionando esas dificultades. Y ahí está, pues, en todas las contradicciones que le meten en cada pleno, ¿no? Estáis callados, no decir nada, con lo de España, con lo de no sé qué. Y luego todo él, ¿no? O sea, ¿qué tensión le genera al Partido Popular, a PP y a Vox, lo de la política de... si es que hasta dicen las mismas palabras de alfombra roja a las inversiones empresariales, a cualquiera, da igual. Vale, pues bueno, al final se va a colgar la medalla de las baterías de Stellantis, se va a colgar la medalla de lo de Microsoft, a poco lo de Amazon si no te descuidas, y con lo de las renovables, pues bueno, es esta nueva normativa, esta estafa que estamos viendo aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza va a ser la misma estafa de la comisión de investigación, porque no van a rascar. Si alguien espera que de ahí salga algo, ahora de 4 titulares de mierda, que pongan un poco contra las cuerdas al PSOE, despídete. No va a haber ninguna discusión. No sé, a mí, con todos los respetos, me da la risa cada vez que se aprueba PNLs ahora en la nueva legislatura, pues no sé cuántas ya van, sobre ordenación ¿no? y la planificación de la instalación de renovables. Me da la risa. Es que solo te puede producir hilaridad eso. En fin, Ecologistas en Acción, ANSAR, Amigos de la Tierra y Plataforma por la Huerta Zaragozana consideran que la modificación propuesta llega tarde y critican que no recoge la protección del paisaje y la diversidad del entorno de Zaragoza. Además, posibilita el funcionamiento y la nueva instalación de plantas que cuenten con las cuestionadas autorizaciones del INAGA.
previas a la aprobación de esta modificación. Claro. Entonces, Zaragoza en Común anunciará que solicitará la retirada de la modificación. Creo que hoy se lleva a comisión, si no recuerdo mal. Reconocer, exacto, las modificaciones aisladas del 214, el plan general que introduce modificaciones de las normas urbanísticas sobre las condiciones a plantas solares y fotovoltaicas. Organizaciones ecologistas en defensa de la huerta se sienten engañadas por el consejero Víctor Serrano y solicitan al ayuntamiento que retire la nueva modificación y que se vuelva a redactar con la participación de entidades ecologistas en defensa de la huerta. La modificación propuesta nos recoge la protección del paisaje y biodiversidad del entorno natural de Zaragoza, en especial de la estepa zaragozana, y posibilita el funcionamiento y la nueva instalación de plantas en la huerta zaragozana que cuenten con las cuestionadas autorizaciones del INAGA previas a la aprobación de esta modificación. Denuncian en un comunicado el conjunto de Ecologistas en Acción, ANSAR, Amigos de la Tierra y Plataforma de la Huerta Zaragozana. Claro. Les da igual, ¿vale? En la redacción de la modificación del plan general reconocen los abusos habidos y consentidos en la concesión de licencias de instalaciones renovables y así recogen su exposición de motivos. En ciertas zonas estratégicas del país se han multiplicado dichas instalaciones particularmente aleatorias y muchas veces con gran extensión, aunque no pocas veces se han fragmentado para reducir la potencia aparente y facilitar la tramitación de autorizaciones. No pocas plantas han desplazado e imposibilitado el usos rústicos forestales. También se pone de manifiesto, pues eso, la amenaza sobre el paisaje y la biodiversidad de Zaragoza y Aragón se pone en servicio de los negocios con interés privado y que, sin cortar con los parques ya autorizados o el trámite de autorización, pero sin contar, se produjo un 83,55% más de energía eléctrica que la consumida para su exportación a través de la red general. Algunos tendrán que explicarnos ¿qué hay de distinto? No, o sea, el Partido Popular es verdad que no construyó nunca este relato de queremos un modelo propio que no cometa los errores de los años 60 y 70. Esto fue una apuesta del Lambanato en cierta medida para aguantar a cara de las elecciones. Pero claro, es que es así, ¿no? Pero esta gente está intentando cuadrar el círculo. En el sentido de a la vez que están diciendo, igual ahora con otro discurso, pero te vienen a decir que esto iba a ser una lluvia, ¿no? Porque el gran mana será la electricidad, que esto iba a ser una lluvia, pues no sabe muy bien, de industrias. Lo único que estás viendo es que lo que se está instalando en tu territorio es literalmente almacenes de ordenadores. Homeland, almacenes de ordenadores y almacenes de logística, rollo Lidl, rollo Amazon, no sé qué, mano de obra temporal, a picos, muy baja, con unas condiciones laborales tremendas, y vienen aquí fundamentalmente, hay poco personal, mucha necesidad, ¿no? Una cierta necesidad de trabajo, mucha capacidad para presionar a la baja, y extensión, terreno y energía a un coste ridículo. Y ese es el modelo. Ese es el modelo de la logística. En fin, la modificación también recoge en Zaragoza. Se han promovido numerosas plantas fotovoltaicas en los últimos años, en particularmente concentración en el monte de Peñaflor, la estepa del sudeste, el entorno de la plataforma logística Plaza, la dehesa de ganaderos y garrapiníos. Los poligonales envolventes de las 80 placas fotovoltaicas existentes o proyectadas cuando se inicia el trámite de la modificación, 214, suman una superficie aproximada de 1.838 hectáreas, una potencia de 768 megavatios. Además, hay proyectados o en uso 20 parques eólicos con un total de 342 aerogeneradores. Las entidades en defensa del territorio critican que la modificación no recoge medidas suficientes para esa protección del paisaje y la biodiversidad, en concreto para proteger la estepa zaragozana, y se pierde una oportunidad para su protección y también para garantizar la supervivencia de especies incluidas en el catálogo de especies amenazadas, aprobado en 2022, como la butarda, el sisón o el rocín. Especies catalogadas en peligro de extinción, o el cernícalo primilla, catalogado vulnerable, por los cuales posiblemente nuestros hijos e hijas ya solo conozcan por los libros. En cuanto a la protección de la huerta, afirman que a pesar de que la modificación sí que recoge en su articulado medidas de especial protección a la huerta honda y de regadío alto, la modificación de 214 permite el funcionamiento hasta el final
final de su vida útil, aunque no cumplan los requisitos de esta modificación, no solo de las instalaciones en funcionamiento, sino que amplía este privilegio a aquellas que han obtenido un informe favorable de evaluación ambiental y la autorización del órgano autonómico, pero no con el título habilitante municipal. Desde la plataforma de ecologistas recuerdan que en la actualidad se ha puesto en marcha una comisión de investigación en Cortes de Aragón por las presuntas irregularidades habidas en la concesión de informes del INAGA y autorizaciones de órganos autonómicos a los parques de energías renovables, que hace incomprensible que la norma o modificación no se aplica a estos parques aún sin licencia municipal. Y bueno, pues eso. En época electoral, como recuerdan, al igual que hizo el ahora presidente de Aragón, promovió una moratoria de 6 meses para regulación de la zona de huerta y que de nuevo primen más los intereses empresariales y económicos que las grandes empresas, que los intereses públicos y de preservar un tesoro como es el de la huerta. Y es que son unos mayordomos de esta gente. Esta gente son unos mayordomos. A Forestalia, sea Perico, el de los palotes. En fin. Bueno, la noticia, o ya tocando más tema Cortes, tema institucional, la noticia, bueno, como habéis comprobado, han pasado las 8:30 y no tenemos aquí a Gary de dupla. Creo que aquí ha habido un misunderstanding. Bueno, a ver si lo podemos recuperar para lo largo de la semana. Bueno, han pasado muchos días desde que contactamos y lo cerramos. Igual se os ha olvidado, no pasa nada. Bueno, Jorge Azcón, 100 días en el gobierno, lo celebraron ahí con una rueda de prensa mientras había en paralelo el pleno. Bueno, de hecho, pues bueno, creo, si no recuerdo mal, Cortes de Aragón. La pregunta. No. Hubo, pues eso. Fundamentalmente las preguntas al presidente de Aragón fueron en torno a los 100 días de gobierno. Seguí la de Maite Pérez. Sí, pregunta número 365-23, relativa a sus primeros 100 días en el gobierno, formulada al presidente del gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Socialista. Para lo que tiene la palabra la señora Pérez. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor presidente, señor Azcón, tras sus primeros 100 días en el Gobierno, ¿cree que usted ha contribuido a mejorar el clima social en nuestra comunidad autónoma? Gracias, señora Pérez. Señor presidente. Sí, señora presidenta, señorías. Señora Pérez, pensaba que iba a retirar la pregunta. Estoy convencido de que la misma sagacidad política que en el pleno anterior le aconsejó, le ha vuelto a aconsejar en este pleno. Si después de haber oído el discurso del candidato a la investidura de su partido, hablando de clima político, usted quiere hablarnos de crispación, de tensión o de polarización, espero que se fije en lo que están publicando los medios de comunicación. En cualquiera de los casos, creo que sería muy importante que para el clima social de esta comunidad autónoma supiéramos un mes después qué opina usted sobre la amnistía. La turra, padre. Gracias, señor presidente. Señora Pérez. Gracias, presidenta. El Gobierno del cambio se hacen llamar. Y efectivamente voy a hacer una pequeña reflexión inicial. Cambió el Gobierno, por eso está usted hoy aquí dando explicaciones, que es su obligación como presidente, no las nuestras. Cambió el Gobierno porque, fruto de un resultado electoral, ganaron las elecciones e hicieron una coalición de gobierno para obtener una mayoría parlamentaria que le garantizara gobernabilidad y estabilidad. Lo hizo usted cuando perdió las elecciones para ser alcalde de la ciudad de Zaragoza, lo hizo usted para ser presidente del Gobierno de Aragón cuando ganó las elecciones y lo hicimos nosotros. Lo hicieron ustedes y lo hicimos nosotros. La diferencia, señor Azcón, el cambio es que cuando lo hacen ustedes es legítimo y están en su derecho. Y cuando lo hacemos nosotros se rompe España y atentamos contra la Constitución. Y mire, es una cuestión de sumar. 8 grupos parlamentarios son más que 3, 179 parlamentarios son más que 171, señor Feijóo, señor Azcón. Y el señor Feijóo, no sé qué me ha pasado.
No se ría, que igual el señor Feijóo ya le tiene miedo. Señora Azcón, que tiene usted, ha visto los medios de comunicación y su agenda nacional es lo único que le preocupa. Y lo intentó el señor Feijóo, Ministerio de Industria mediante al PNV, lo intentó el señor Feijóo por tierra, mar y aire, pero claro, tienen algo muy poderoso que repele, señora Azcón, que es su socio invalidante que implica y que evita cualquier tipo de coalición. El señor Feijóo dijo, señora Azcón, este proceso culmina y es totalmente constitucional en el debate de investidura y va a obtener usted una mayoría parlamentaria legítima, señora Azcón. Eso no se lo hemos oído decir a usted jamás, más bien al contrario, debe ser que usted es más partidario de la tesis de la señora Ayuso. Cambió, y muchas cosas han cambiado en sus primeros 100 días de gobierno, que seguro no los va a decir en la rueda de prensa que van a mantener después. Cambió la dinámica de estas Cortes, fíjese, por primera vez un grupo parlamentario que apoya al Gobierno va a hacer la pregunta de control al presidente del Gobierno. Es algo insólito, inédito y contraviene claramente el reglamento de esta casa. Pero sobre todo ha cambiado el clima social, señora Azcón. Mire, tiene un vicepresidente a su lado que comparte que la policía tiene que desobedecer a sus superiores. Y usted no ha dicho nada. Tiene un vicepresidente a su lado que entiendo que, igual que su jefe, está dispuesto a hacer lo que sea aunque acabe en la cárcel, señor Azcón. Y usted callado como una puerta. Ojo, no es el presidente de Vox, es el vicepresidente del Gobierno de Aragón y usted debería de exigir una rectificación a esas palabras. Usted es el presidente de Aragón, señor Azcón, pero es el máximo representante del Estado. Esto lo dice nuestro estatuto en Aragón. Usted cree ese Estado que denosta, que insulta sistemáticamente a sus responsables y a sus representantes políticos. ¿Usted cree que puede exigir respeto a los ciudadanos cuando usted es el primero que le falta el respeto al Estado? Usted ha renunciado a ser el presidente de todos los aragoneses, que es su obligación. ¿Qué cree que pueden pensar miles y miles de aragoneses que han optado por el Partido Socialista a escucharle sistemáticamente insultar, agredir verbalmente a los representantes y a los responsables del Partido Socialista? Ustedes utilizan estas Cortes y la sede del Gobierno de Aragón como si fuera su sede política, como si fueran las sedes de su partido, señor Azcón. No sé dónde están ubicadas en Zaragoza, ni la sede del Partido Popular ni la de Vox. La del Partido Socialista ya se han ocupado ustedes de identificar y de señalar dónde están, porque tarde tras tarde tenemos manifestaciones. Y primero han sido señalar las sedes, después han sido señalar a los responsables políticos. ¿Usted comparte esto, señor Azcón? Su portavoz adjunta portaba un cartel señalando al señor Herminio Sancho, por cierto, que ayer fue agredido, señalándolo personalmente. ¿Qué va a ser después? ¿Señalar nuestras casas donde vivimos como hacían los nazis, señor Azcón? ¿Qué va a ser? Por favor, señora Azcón, calma, tranquilidad. Mire, le voy a decir, su gobierno, su coalición de gobierno, la coalición del Partido Popular y Vox, nos daba temor. No nos gustaba, señor Azcón, no nos gustaba su coalición de gobierno. Nos daba miedo. Nos daba preocupación y nos lo sigue dando, porque desde luego los augurios que nosotros teníamos están superando las expectativas. Pero jamás nos fuimos a manifestar ni a su sede ni a la de Vox. Jamás llamamos ilegítimo ese gobierno. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, señor Azcón? Porque nosotros sí somos demócratas y además lo ejercemos. Entendemos la política como el ejercicio de llegar a acuerdos y de sumar mayorías y sobre todo de cumplir nuestros compromisos. Señor Azcón, termino ya. Mire, he llegado a una conclusión. Usted, sin un enemigo a batir, usted por sí solo ni tiene discurso ni tiene solvencia política. Señor Azcón, lo lamento profundamente. ¿Qué haría usted, señor Azcón, sin Sánchez? ¿Qué haría usted sin Sánchez, señor Azcón? Gracias, señora Por favor, Pérez. madure, recapacite, porque la responsabilidad de lo que pase en esta tierra al final será exclusivamente suya. Señor presidente. Un poco la táctica del Partido Socialista parece como, ¿no?, plantear la carga de los socios. La poca ambición, digámosle, de la agenda de Azcón. Y efectivamente es un... y efectivamente es un... Sin nadie a la contra, es un
es un inútil integral. Es que vaya huevazos, tiene todas las sedes de un partido asediadas y están todos con que la crispación viene del otro lado. Así es. Luego veremos hasta si atreven a dirigir a la policía. Bueno, pues este es un poco el relato. Azcón, pues... Señor presidente, es su turno, sí. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Pérez, me preocupa su pregunta. Bueno, hay una parte en la que me alegra, porque le he visto a usted hablar exclusivamente de política nacional. Ya no nos volverá a decir a nosotros que no hablamos de política nacional. Ahora el Partido Socialista ha decidido que su pregunta al presidente de Aragón es exclusivamente sobre política nacional y, por lo tanto, podremos hablar de política nacional. No solamente vamos a hablar cuando a ustedes les interese. Me preocupa porque yo no sé si usted lee prensa, no sé si usted ve las televisiones. ¿Usted oyó ayer al presidente del Gobierno de España hablar de levantar un muro? ¿Usted ha oído en la historia un discurso de un candidato a la investidura que haya hecho oposición a la oposición como lo hizo el señor Sánchez? Crispando, dividiendo. Me dice a mí que si quiero gobernar para todos los aragoneses cuando ustedes han decidido volver a las dos Españas. Mire, señora Pérez, ¿sabe lo que de verdad hoy preocupa a los aragoneses? La amnistía. ¿Sabe lo que hoy de verdad preocupa a los aragoneses? Que se esté realizando por parte del Partido Socialista el mayor ataque a la historia de la democracia y que encima lo esté capitaneando el Partido Socialista. La realidad es que la política... La realidad, señora Pérez, es que la política ha cambiado. Ha cambiado en muchos aspectos, pero a mí el que más me preocupa es que antes los gobiernos de España, cuando había ataques a la democracia, a los delincuentes los metían en la cárcel. Ahora el Partido Socialista con su socio a los delincuentes los saca de la cárcel y llega a acuerdos. Eso es lo que le preocupa a los aragoneses. A mí lo que me parece especialmente preocupante es que ahora lo socialista sea defender a los delincuentes y sacarlos de la cárcel. A mí ahora lo que me preocupa es que lo progresista sea cambiar de opinión. Ahora lo progresista es traicionar a Aragón para defender a Cataluña. Ahora, ustedes, los socialistas, en lugar de defender la igualdad, de lo que hablan es de quitarles a las comunidades pobres para darles a las comunidades ricas la condonación de la deuda. Eso es lo que preocupa a los aragoneses. Y miren, esto no es lo que piensa un partido político. Esto no es lo que piensa una ideología. Esto es lo que piensan todas las asociaciones de jueces y magistrados independientemente del color político. Esto es lo que piensan los abogados del Estado, lo que piensan los inspectores de Hacienda, lo que piensan los inspectores de trabajo, lo que piensan los letrados de la comunidad. Y los barman y la peña taurina Ricardo Winner Molinero, con él presente. Alto Aragón, Heraldo, Jockey Diario. Fantasía fiesta. Voy a ir repasando un poco los titulares que fue dejando. El plan Pirineos servirá para desestacionalizar y las 4 comarcas tendrán inversiones ya por lo pronto. En una ya no han puesto y en otra van a enchufar un tobogán. En fin, defiende la coalición con la que suma para garantizar la gobernabilidad, asegura tener prioridades claras, más trabajo para crear más riqueza. Bueno, ¿qué asuntos ha centrado su acción en estos 100 días de gobierno? Pues no hemos parado de trabajar. Hombre, con digámosle, ¿cómo se dice esto? A declaración institucional por semana, desde luego van a tope. Hemos sacado adelante el plan Pirineos o hemos revertido el contrato de la empresa de transporte urgente. Hay problemas que venían del anterior equipo de gobierno y problemas nuevos que han surgido que ha tocado hacer frente.
le ha tenido demasiado ocupada la política nacional. Es la misma pregunta siempre. Se ha tenido demasiado ocupado todo porque, bueno, es muy gravísimo todo esto. Estamos viendo el mayor ataque a la democracia conocido en nuestra historia constitucional. Porque enemigos de la democracia los ha habido siempre, los terroristas, los golpistas del 20 de febrero, los independentistas de 1 de octubre. Todo ello querían acabar con la Constitución, pero hay una diferencia fundamental, es lo que acabamos de escuchar, que los gobiernos de España, fueran del color que fueran, pues se plantaban, ¿no? A través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los jueces hacían que acabaran en la cárcel. Hoy el gobierno de España, a los que atentan contra la democracia, no los mete a la cárcel, sino que los saca. Bueno, pues esto, pues todo chorreo, ¿no? Propaganda sobre el Plan Pirineos. Vamos ahí. En el ejercicio no hay actuaciones previstas para Sobrarbe. ¿Se va a conversar con una gobernación específica esta comarca o este plan está destinado solo a los valles con nieve? Dijimos que no solo habrá un plan para la nieve, sino que para todo el Pirineo. Pues a la primera no ha sido así, por lo que sea, ¿eh? Y que queríamos que hubiese partidas del gobierno de Aragón y también del gobierno de España. Sobre todo con lo bien que estás hablando del gobierno de España. Vamos, aseguradas. No hay ni un solo euro del gobierno de España en este plan y en los acuerdos que acabamos de ver que se firman. Ningún partido político en Aragón ha pedido que ese plan Pirineos forme parte de esos acuerdos. Hoy hay un plan que en el primer año destina 75 millones. Es verdad que hemos empezado por el tobogán de Panticosa. Es que de risa esto. Es que es de risa. Que hayan empezado por un tobogán. Es que es de risa. Es que son un meme. Pero los empresarios y los habitantes de Sobrarbe saben que habrá un proyecto principal para la comarca. Cuando lo presentamos, hablamos de que fuera no solo un motor económico para toda la gente que vive en el Pirineo, para las comarcas o valles con más problemas de despoblación, sino que sirviera fundamentalmente para desestacionalizar. Desde el primer día dijimos que los 4 valles tendrían inversiones. Desestacionalicen, por favor, que el negocio del rentismo se desestacionalice y el de la hostelería también. Por favor, por favor, vayan desestacionalizando. El proyecto del Sobrarbe será en 2025 ¿y en qué consistirá? Ese proyecto va a existir. Estará en el presupuesto de 2025. Será en torno a los 4 o 5 millones de euros y mi opinión es que tendría que girar en torno a algo que la comarca del Sobrarbe ha hecho muy bien en los tiempos, que ha sido el cicloturismo. Hostia, es que de verdad te tienes que reír. Es que, bueno. Pero creo que es importante que hagamos lo mismo. ¿Qué va a hacer? ¿Una pista de ciclismo? Pero creo que es importante que hagamos lo mismo que hemos hecho hasta ahora con el plan Pirineos. Hablar con la gente del territorio. Creo que no es bueno que lo vaya a decidir el gobierno de Aragón en solitario. No sé hasta qué punto han hablado con el territorio para que el territorio les diga quiero un tobogán. ¿Qué va a pasar finalmente con la unión de estaciones de esquí? Este es uno de los titulares que también deja en Heraldo de Aragón. Vamos a apostar por la unión, pero con todos los condicionantes, con todos los requisitos medioambientales necesarios. Creo que es posible que sigamos desarrollando el sector de la nieve y que respetemos el medio ambiente mucho más de lo que respetaron los gobiernos anteriores. Díganos 3 grandes proyectos para Huesca, además del plan Pirineo. Huesca tiene un recorrido importantísimo patrimonial, ¿no? Del patrimonio. Durante muchísimos años ha sido uno de los grandes olvidados. Creo que el campus biosanitario es una necesidad. Ya hemos apostado por el grado de medicina, se convierte en una realidad. Pero a las titulaciones que ya hay es necesario que se añadan otras nuevas. Trabajaremos en... Este señor solo para de prometer licenciaturas en el territorio. Farmacia, podología y en titulares biosanitarias. Titulaciones biosanitarias que no sabrá... Es que apuesto a que no sabrá, no tendrá ni puta idea de qué es eso de biosanitario. Y en tercer lugar, la tecnológica. En Aragón se va a convertir en el principal polo de desarrollo tecnológico del sur de Europa. Anotaros esto, principal polo de desarrollo tecnológico del sur de Europa. Y hay apuestas muy importantes que van a llegar a Huesca. El reto es crear un ecosistema relacionado con la tecnología y los datos que genere economía y riqueza en toda la provincia. Anotaros esto. El principal polo, o diría, si se quiere hacerlo moderno, hub tecnológico del sur de Europa. Vais a ver la risa. Quiere recuperar el proyecto de Embalse y Vizcarres, pero el proyecto que le pide el gobierno central que saque del cajón fue anulado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. ¿Cómo lo va a hacer?
Tenemos que convencer al gobierno de España de que hay alternativas para solucionar los problemas de la declaración de impacto ambiental. No puede ocurrir que pensemos que Riegos de Alto Aragón no tiene que seguir desarrollándose. Que desde Aragón pensemos que la regulación del gallego es imposible. Hay que regular el gallego, si no, no somos capaces de aprovechar el agua que tenemos. Y una solución es ese embalse. Si se cometieron errores que hicieron que la declaración de impacto ambiental no pudiera ser aprobada, trabajaremos en subsanarlos. De locos. Esta gente es de locos, ¿eh? Que no te vale esta, espérate que te hago otra. Vale. La morterada de millones que se ha metido en esto, ¿eh? Los presupuestos. Tanto que llegan de déficits estructurales, tal, no sé qué. Pero aquí, en Vizcarra, no paraban de echar millones ahí sobre costos infumables. Yesa también. Es tremendo, tremendo. Oh, ahora que se dicen tanto de los 21.000 millones o no sé qué de los catalanes, imagínate lo que podríamos hacer. Imagínate lo que podríamos hacer si se dejara de invertir en obras que literalmente son una estafa piramidal en Aragón. Y ese dinero se invirtiera en Aragón en otras cosas. Imagínate las cosas que se podrían hacer. Dinero que ya te asigna España de default. Imagínate, Jorge, imagínate, más allá de un embalse. Piensa más allá. Que vas a ser el hub tecnológico del sur de Europa. Siempre he dicho que el gran desafío para Aragón es atraer empresas. ¿Qué medidas va a bajar para eso? Y ya hay grandes empresas interesadas. Vamos a poner alfombra roja. Si es que es el mismo discurso que Javier Lambán. O sea, mira qué incómodo está, que utiliza hasta las mismas expresiones. En fin, a las inversiones de todo Aragón, también en la provincia de Huesca, el gobierno de Aragón tiene que crear las condiciones necesarias para que las empresas inviertan, creen riqueza, que es crear puestos de trabajo, pero las empresas tienen que venir porque consigamos que se finalicen las infraestructuras que la provincia tiene pendientes. Tenemos que acabar las autovías, que desde hace años son grandes olvidadas en la comunidad. Bueno, hablando como muy para Huesca, supongo que habrá alguna del diario de Teruel, pero no sé si salió ayer. Bueno, pues eso, las autovías. El gobierno de Aragón va a invertir 600 millones de euros en plan carreteras, que ya estaba, que no han hecho nada, que es lo de antes. Estamos cambiando el marco fiscal para que seamos más atractivos y vamos a hacer que haya menos burocracia de la que hay para facilitar la implantación de estas inversiones. ¿Cómo se va a trabajar para mejorar la red de comunicaciones que compete a la comunidad al margen que se trabaje para acabar la 22, Huesca-Sietamo o la 23? Pues que los partidos aragoneses hubiesen apoyado al gobierno de Sánchez y hubiesen incluido esas infraestructuras en sus acuerdos, pero se han olvidado. Sin embargo, los acuerdos que han firmado las fuerzas políticas aragonesas de izquierdas, no hay ni una de esas solas infraestructuras reflejadas. De lo único que se habla es de acuerdos del Canfranc. Ojalá seamos capaces de reabrir Canfranc. Trabajaremos para reabrirlo, pero lo que hay es una apuesta en la que nuestros vecinos franceses tienen todavía que tomar las decisiones importantes sobre eso. Va a trabajar directamente sobre el Canfranc con el Nueva Aquitania. Dentro de muy poco vamos a tener una reunión de la comunidad de trabajo de los Pirineos. Y está previsto que yo me reúna con Alain Rousset, presidente de la Nueva Aquitania, para reivindicar las infraestructuras necesarias entre Aragón y Aquitania. Bueno, esto es un clásico, que siempre se reúnen. El gobierno de Aragón va a retomar el proyecto de la travesía central pirenaica. Es básico. No podemos renunciar a la travesía central. Se convierte en una realidad. Tenemos que reivindicarlo ante el gobierno de España y Europa. Entonces, ¿qué problema hay con lo del Canfranc? Y lo que es incomprensible es que durante estos años la reivindicación se haya metido en un cajón y ya sabemos que no es fácil. Y bueno, pues la logística, bueno, la entrevista es larga, está muy centrada y seguramente haya dado alguna para el diario de Teruel, ¿no? Porque está el diario de Alto Aragón. Bueno, pues no aparece aquí. Sí, no, pero este... Oh, con el vicepresidente. Oh, mi deseo es multiplicar por 5 el FITE, pero ¿va a ser capaz realmente el Estado de incrementarlo? No, esto es rollo de dos no inflan si uno no quiere, ¿no? Claro, como es, dice, yo, claro, por este señor siempre va así, por la vida. Yo por querer quiero la luna, ¿no? Pero el Estado va a ser capaz de incrementarlo, tu parte. ¿Y tu parte qué? Que eres la mitad de ese fondo.
considera que aplicar el régimen ultraperiférico del artículo 174 del Tratado de la Unión a Teruel sería importantísimo, pero debe de haber implicación estatal. Pues vamos a ver qué tal baila. Luego hablaremos de la situación del Club Deportivo Teruel, que bueno. Bueno, los titulares que ha dejado este señor. Aragón entrará al precio que Sánchez pagará a los independentistas. El presidente de Aragón analiza los primeros meses y bueno, pues básicamente hay como una parte de todo nacional. El presidente Sánchez ha decidido que el clima político va a ser de enfrentamiento. Su discurso fue indudable. Esta gente está construyendo este artículo, este discurso, ¿no? De justificar la violencia verbal, la violencia simbólica y la violencia real también. Habló de levantar un muro entre los españoles y las decisiones que están tomando va a hacer que la confrontación sea el pan de cada de nuestro día. Y esto les va de pistón. También te digo que en la lógica de Sánchez también hay una parte de una dinámica que como Sumar no espabile se la va a comer pero bien, que es la de alimentar el bipartidismo, No os quepa la menor duda por mucho gobierno de coalición que haya. ¿Será una legislatura larga? Creo que será una legislatura corta. Anotaros también esto como lo del hub tecnológico del sur de Europa, porque Sánchez va a engañar a sus socios actuales como a los pasados. A los problemas que va a tener la tramitación de determinadas leyes, empezando por la de amnistía, se unirán los económicos. Va a ser extremadamente complicado en un contexto de inflación o de tipos de interés se pueda revalorizar las pensiones, pagar la deuda y cumplir los compromisos adquiridos con los independentistas. Y eso con las reglas fiscales, incumplir las cuestiones jurídicas, pero también las económicas. Pitoniso. Sánchez pone a Aragón de ejemplo de política reaccionaria de los gobiernos del PP y Vox. Le hacemos un resumen. Entendí como lo que es Sánchez. Esto como lo que es Sánchez. Mentira. Es muy difícil explicar a los aragoneses que se acaba de aprobar un presupuesto en el que se incrementan más de un 10% las políticas sanitarias y que hemos recortado la sanidad. Estoy deseando que venga Aragón porque se lo va a preguntar. ¿Por qué miente con nuestra comunidad? ¿Por qué hoy la utiliza políticamente? No tiene argumentos y busca la confrontación. Bueno, señor, que llevan una carrera que vienen de cerrar colegios. Quiero decir, de no atender a su obligación, que vienen de cerrar colegios, que vienen de prohibir talleres sexoafectivos, en los colegios, por hablar, que vienen de estar planteando una redistribución de los recursos donde en algunos sitios van a recibir menos horas de atención sanitaria, que vienen también de eso, que no solo de los presupuestos más sociales de la historia. Ha solicitado una conferencia de presidentes que hará defender a Aragón. Hay que defender la igualdad de los aragoneses porque hacerlo es defender la igualdad de España. Digámosle a ese votante en el cual dice usted ha sido nombrado para ser presidente de Aragón y está a otras cosas. Entonces, para tapar ese flanco, viene a decir que él pues está a tope con España, pero que defender la igualdad de España es defender la igualdad de los aragoneses. Y yo me pregunto, ¿dónde ha estado esa igualdad en todo este tiempo? Es una pregunta que el otro día se hacían en el pleno del ayuntamiento de Teruel. Hubo un pleno especial, ¿no? De este tipo, ¿no? Que venía a ser el siguiente planteamiento que hacía Teruel Existe, que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Que venía a decir, queremos la igualdad, queremos eliminar todo privilegio fiscal, no era una de las proposiciones del Partido Popular, y el Teruel Existe le dijo que no. Que eso era ir en contra del FITE. Y tenía un razonamiento detrás bastante lógico. Que era decir, es que tiene que haber privilegios necesariamente para que una tierra como Teruel funcione. O para que las zonas despobladas funcionen. Y que fundamentalmente ahí se desvelaron dos cosas. Que no esta hipótesis, ¿no? De Teruel Existe como el PNV, ¿no? De, evidentemente, lo que se está pidiendo no es necesitas para llegar a una igualdad, ¿no? Esto que se llama, ¿no? La típica meme de igualdad, todos con los mismos taburetes, pero uno más bajo y otro, pues, ¿no? Equidad, ¿no? Pues a uno más, a uno menos, ¿no? Claro, al final, para recuperar cierta inercia en determinados territorios, vas a necesitar, sí o sí, privilegios. ¿Cómo le dicen? Refuerzos positivos, no.
pero existe discriminación positiva, le dicen. Claro, ¿no? Y creo que el planteamiento es cierto, ¿no? ¿Dónde ha estado esa igualdad? Porque si lo que se quiere volver es a la casilla de salida, o sea, si tú te paras a pensar, por mucho que te creas la propaganda de esta gente, que ahora es como el fin, el apocalipsis, los catalanes se llevan el dinero y todo este relato, que cuaja, ¿eh? Y eso creo que la izquierda tiene que asumirlo y también tiene que saber trabajarlo, ¿no? Y que fundamentalmente lo que está estableciendo Azcón es una línea divisoria entre Azcón no se ha movido ni un milímetro, continúa siendo, como luego veremos, el mismo pijo fachaleco con cinta de España del Pilar y que, ¿no? Pero lo que están proponiendo de la igualdad, o sea, la dicotomía es bien sencilla. ¿Qué igualdad había antes y qué igualdad va a continuar habiendo ahora? Volver a la casilla de antes, donde funcionaba el Estado de Derecho, había división de poderes, había igualdad entre los españoles y miles de movidas de este tipo. Y ese discurso contrasta con un principio de realidad brutal, que es que la igualdad antes era inexistente. Pero a todos los niveles, a nivel, digámosle, económico, a nivel demográfico, a nivel laboral, a todos los niveles, a nivel social. Entonces, cala, porque cala, pero también hay que hacer pedagogía de eso. ¿Qué igualdad había antes? Pues es que el problema continúa siendo, buah, Internet hoy está de locos. Esto está mal. Creo que hay que empezar a ir cortando. Hay cortes. Y bueno, pues esto, pues preguntas de este tipo. Y la siguiente dimensión es un poco las preguntas de gobierno, de lo que está haciendo en Aragón. Voy a apostar por unir las estaciones de esquí y hacerlo respetando el medio ambiente. Ya lo estamos un poco viendo, digámosle. Es siempre la misma trama, plan Pirineos, logística, alguna cosita por ahí perdida de proyectos, de grandes proyectos, lo de Microsoft, Amazon, etcétera. Le critican por dejar a Aragón en segundo plano. El PSOE, cuando se está rompiendo la igualdad entre los españoles, que nos afecta fundamentalmente a los aragoneses, quiere que miremos para otro lado. No, lo que está ocurriendo en política nacional es extraordinariamente grave. No nos vamos a callar. Al PSOE le gusta que la amnistía fuera un debate que se llevara con sordina, pero eso no va a ocurrir. Sí, se está cayendo internet aquí y hay como picos en los que me caigo del streaming. Ya disculparéis, pero bueno, sí, de hecho, claro, ahora lo he vuelto a hacer. En fin, pues esta es un poco la situación. Vamos a ir cerrando. Le preguntan también por la institución de los generales de Vox. Saltaron el franquismo. Esas polémicas están fuera del gobierno. Dije que se les juzgaría a los consejeros y consejeras y a los directores generales por las decisiones que tomaran el gobierno. ¿Cerrar colegios no te parece una solución suficiente? ¿Dejar a 21 niños sin escolaridad no te parece una razón, no sé, suficiente para cesar a la consejera de Educación? El tiempo me está dando la razón y sus directores. Ya disculparéis, están habiendo como cortes. La internet, no pagas el internet, lo pago. O igual me lo están cortando. ¿Te imaginas? No sé, hay picos como altos y bajos, etcétera. Entonces, bueno, disculpad, porque me estoy cayendo constantemente. Vamos a ir acabando rápido porque ya son las 9:30. La presidenta de las Cortes, Marta Fernández, ha protagonizado varias polémicas. Volvería a apoyar hoy su nombramiento. La propuesta la hace Vox y sobre quien propone el socio no tengo capacidad directa. También es verdad que hay algunas de esas polémicas que no las comparto. Como cuando la ministra de Igualdad viene a la comunidad y lo hace en un tono desafiante.
a una presidenta del Parlamento que está en la línea de saludo viene a arengarle y a provocarle. Esta polémica tiene que ver más con la actitud de la ministra que con la presidenta de las Cortes, que estoy convencido de que le habría estrechado la mano. En fin, esta es la onda. Mañana, por hoy, ¿no? Esto fue ayer. Impulsará la ley de ley de derogación de la memoria histórica. Forma parte de los acuerdos de gobierno. Están para cumplirlos. Al mismo tiempo se deroga la ley. Habrá una alternativa que presentará la Consejería de Vicepresidenta dentro de muy poco para que la memoria no sea solamente de una parte, sino la de todos. O sea, dice, al mismo tiempo que se deroga la ley, habrá una alternativa que presentará la Consejería de Presidencia dentro de muy poco tiempo. Es decir, lo digo por la respuesta de después y por lo que hemos visto. La oposición ha criticado al gobierno por haber escogido el 20N para iniciar los trámites. No decido el día del pleno. Hay nostálgicos del franquismo que se acuerdan más de Franco que los seguidores de Franco. Ojo, ¿eh? Ojo. En fin, dice, a consejería dentro de muy poco tiempo. O sea, que tú dices, bueno, uno deroga cuando ya tiene la alternativa en cierta medida. Aquí no tienen ni acabada la alternativa y han tenido los de derogarla. Sí, literalmente. Es una decisión que han tomado. O sea, que cuando dice que hay nostálgicos del franquismo que se acuerdan más de Franco que los seguidores de Franco, bueno, este Galimatías, habéis decidido y tú acabas de blanquear esa decisión, diciendo que claramente la alternativa no está encima de la mesa. Entonces, derrogas por derrogar, porque podrías derrogarla más tarde, porque ya han vencido los 100 primeros días, si era por eso, ya han vencido los 100 primeros días, la podías derrogar otro día tranquilamente. Y no. La decides derrogar un 20 de noviembre. Eso es así. Bueno, por otro lado, eso ahora iremos con ello. Pero bueno, por otro lado, le preguntaron un poco, digámosle, el tema de asociación con Vox y tal. Y viene a enfriar un poco las cosas. Entonces, bueno, pues veremos a ver en qué acaba, sobre todo en Huesca y Zaragoza, si acaban de entrar o no en el gobierno. Y bueno, pues esta es la historia. También, pues, la Romareda. Romareda, plan, ¿no? Plan Pirineos, Romareda. Estos son los ejes sobre los que va a pivotar estos primeros 100 días y apuesta por los servicios, que ya veremos a ver en lo que queda eso, que nos da la risa cada vez que habla esta gente. Y bueno, con Eduardo Inda, ¿qué os voy a contar? El referéndum de autodeterminación en Cataluña es un auténtico sanchazo. Dice, Eduardo, te he leído estos días y hay un concepto que me ha gustado mucho, que es el sanchazo. Le dice la entrevista, en fin, pues aquí, pues esta vez vino Eduardo Aragón, que dice... No queremos... A ver, Eduardo. Legales que está haciendo este gobierno, y lo primero que le quiero preguntar es por la ley de amnistía y por el perdón a imputados por terrorismo y el perdón a imputados por lo que dicen los golpistas catalanes es el lawfare, que es la persecución judicial a enemigos o adversarios políticos. El tío que literalmente filtraba mierda que le proveía los de las cloacas. Los de las cloacas. Padre, los de las cloacas. La policía patriótica, le decían. El tío que publicaba las noticias falsas fabricadas por esta gente y los informes de mierda. Que este tío diciendo, poniendo en cuestión lo del lawfare. Pero señor, pero esta gente... pero si es que, claro, le tiene que entrar con la cara torta esa que tiene, le tiene que entrar a risa por dentro. Es decir, es que yo estaba con esa gente, ¿sabes? Y continuará estando, porque la policía patriótica, eso no para, ¿sabes? Bueno, qué huevazos, qué huevazos. Lo dejo. Bueno, déjame que empiece a darte las gracias por haber querido venir aquí a Zaragoza. Aquí yo tengo mucha familia, con lo cual estoy en casa. Claro, estoy en casa. Tengo aquí mucha familia, estoy en casa. Podríamos hacer un meme de esto,
estoy aquí en casa, tengo familia, estoy como en casa. En fin, bueno, pues este es el nivel. Bueno, evidentemente, pues el sábado, paradita en Madrid, por supuesto. Estén dispuestos a defender a Sánchez antes que la igualdad de los aragoneses. Yo vengo a defender la igualdad de los aragoneses. Y defender la igualdad de los aragoneses es estar en contra de la amnistía. Por eso a mí me da mucha pena que ningún socialista en Aragón venga hoy a Madrid a defender la igualdad. Porque todos los que hoy venimos aquí tenemos claro que lo importante es que los aragoneses seamos iguales, que los españoles seamos iguales, que no haya quien quiera crear comunidades autónomas de primera y de segunda. Por desgracia, todos los partidos políticos de Aragón tendrían que estar aquí esta mañana y es una pena que los socialistas en Aragón estén dispuestos a defender a Sánchez antes que la igualdad de los aragoneses. Yo vengo a defenderle. Sí que es verdad que está virando un poco a hablar más de Aragón a aragoneses. El fondo es el mismo, evidentemente, pero sí que hay un punto, yo creo que esto de Jorge le han de decir: Jorge, te estás pasando de España, habla un poco de Aragón. Eso yo sí que creo que ahí están corrigiendo un poco, pero bueno, siempre pues te viene a visitar Eduardo, te vas a Madrid un sábado a movilizarte. ¿Cuántas visitas lleva a Teruel? ¿Lleva más visitas a Madrid que a Teruel? ¿Es un presidente de Aragón? ¿Es eso? ¿O qué es? Y bueno, 100 días de gobierno, como hemos dicho, y se resumen en este vídeo promozione. Aunque solo llevamos 100 días, ya hemos empezado a cambiar las cosas. Bueno. En poco más de 3 meses hemos conseguido marcar el inicio de un camino de avances y de mejoras para todos los aragoneses. La sanidad es la piedra angular. Deberían de sacar fotos de las Cibeles, fotos de... Pues también de Barcelona, porque también está en Barcelona. Estamos en Barcelona, casi en Teruel. Una foto del Santiago Bernabéu. Esas cosas. De nuestra gestión. Hemos destinado más recursos que nunca a sanidad y hemos emprendido un plan de choque para reducir las listas de espera. Prometimos recuperar el transporte sanitario urgente las 24 horas del día y lo hemos hecho en los primeros 80 días. Además, por primera vez, la salud mental contará con el presupuesto y la atención que merece con un área específica. Prometimos una educación para todos con oportunidades y en libertad, y ya hemos iniciado esta senda. Hemos duplicado el presupuesto para auxiliares de educación y apoyado nuestras escuelas rurales, y vamos a bonificar las clases particulares para que todo el mundo pueda acceder a ellas. Nos comprometimos a terminar con el infierno fiscal de Aragón y ya estamos dando los primeros pasos. En 2024 vamos a deflactar el IRPF a todos los aragoneses, a comenzar con la rebaja en sucesiones y donaciones y aumentar el mínimo exento de patrimonio. Y todo ello con el mayor gasto social de la historia en el presupuesto para 2024, para cuidar a quienes menos tienen. Nuestras empresas son el motor de la comunidad. Por ello, desde el primer momento hemos trabajado para cuidar de nuestro sector empresarial y para abrir las puertas a quienes quieren invertir en Aragón. Es que un vídeo, o sea, esto, o sea, patrocinado por... Madre mía, o sea, los loguitos ahí. Porque queremos promover el empleo y cuidar de nuestros trabajadores. Con este objetivo, hemos llegado a acuerdos con los sindicatos para mantener la paz social y potenciar el empleo. Nuestro Aragón rural y nuestro campo son parte de nuestras señas de identidad. Por eso los estamos cuidando y apoyando como ahora están esperando las ayudas directas. Merecen. Con más dinero que nunca para la lucha contra la despoblación. Y con medidas que revitalicen las zonas rurales y permitan asentarse y devolver la vida a nuestros pueblos. Aragón es tierra de luz, cultura y deporte, cuna de grandes atletas y artistas. Y vamos a trabajar para que todo el mundo lo sepa, con un presupuesto a la altura que aumenta un 48%. A 2026 han nombrado 2026 para 2027, pero el logo continúa siendo el viejo. Al final le dieron 2027. Contaron que había a Zaragoza, capital europea del deporte.
que había un empate con Nápoles y cuando hay empates. Y el empate literalmente era porque la culpa la tenía la oposición que no había apoyado el proyecto. Literal, Natalia. Algo que no tenga la culpa la oposición. Por favor, por favor. Y así, en tan solo 100 días, hemos empezado a demostrar que con trabajo duro y esfuerzo podemos caminar hacia el Aragón que todos nos merecemos. Gobierno de Aragón. Esto se ha pagado con dinero de todas y todos, parece ya casi un de propaganda, Hombre, han metido en un concepto de infierno fiscal, lo han metido en un vídeo de propaganda, pero bueno, que aquí ya los límites están totalmente saltados, por otro lado, quiero decir. Y eso, hoy, pues han escogido mejor día que para derrogar la ley de memoria histórica. Indignación en Twitter, pero sigue el plan adelante. Ya lo dijo el señor Azcón, en la entrevista de Heraldo. Hay gente más preocupada por Franco que los propios franquistas. El anuncio es una promesa electoral de Vox y recogía un infame acuerdo de gobierno firma con el PP hacia el líder de la ultraderecha aragonesa, Alejandro Nolasco, de la mano de Jorge Azcón. El presidente aragonés se pone del lado de los victimarios, abandonado a las víctimas, denuncia Pama. No se nos callarán, advierten la ERM, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, Izquierda Unida, el PC, Junta, Podemos y PSOE han mostrado su rechazo. Bueno, esto es lamentable. Gobierno de Aragón, nos recuerda aquí Guillén, a través de la noticia, esta foto que recorrió, que se hizo viral, que recorrió medio mundo. Pues ahí, literalmente la cuneta. En fin, este Aragón hay en change.org hay una movilización para recoger firmas contra la derogación de la memoria democrática de Aragón, que creo que esto ya es el manifiesto de profesores del área de la Universidad de Historia Contemporánea. Y a ver, bueno, si continúa habiendo movilizaciones, pero esta gente, bueno, pues la agenda la tiene clarísima. El problema continúa siendo lo mismo. ¿Qué agenda tiene la izquierda? Es así. La agenda internacional también. Y bueno, pues... Si a ustedes les importara tanto la gobernanza de España y algunos de los valores con los que se dan golpes en el pecho, habrían tenido la altura de ofrecer sencillamente un número de diputados del Grupo Popular o de Vox, señor Nolasco, para abstenerse, como en su momento hizo el Grupo Parlamentario Socialista cuando en España no había gobierno. Pero a ustedes eso no les interesa. No les interesa porque llevan calentando desde el día 23 de julio la calle, llevan llevando a la gente a las sedes del Partido Socialista, llevan pagando publicaciones en revistas señalando, llevan insultando y denigrando a representantes que son igual de legítimos que ustedes, igual de legítimos. Podrán votar o no al señor Sánchez, pero tiene el mismo derecho que el señor Feijóo. Para mí tienen la misma legitimidad y el mismo respeto como representantes del pueblo español. Y ustedes quizás es que con iniciativas como estas, miren, es que ha caducado como los Danones, es que esta mañana España ya ha votado, los representantes de los españoles ya han votado, ya hay un gobierno en España. Hay un gobierno en España, sí, señora Marín, sí que hay, salvo que yo haya leído los medios de comunicación y me haya equivocado al respecto. No sé qué me ha dicho usted, pero bueno, entiendo que no sé usted lo que me ha dicho. Señor Ledesma, señor Morón, si es que se les ve de lejos. Se les ve de lejos y ustedes hablan de esa manifestación, esa acción cívica, política en la calle. Oiga, cuando hablan de Aragón y lo menosprecian diciendo que va a ser una comunidad de segunda, ustedes gobiernan. Trabajen, 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 no exoneren su responsabilidad. Ustedes tienen el gobierno, trabajen. Lleven Aragón a cotas líderes en determinados indicadores en España. Lleven a cabo proyectos de ley, lleven a cabo iniciativas, lleven planes, sean pioneros, trabajen que gobiernan ustedes, pero es mucho más fácil. Y ustedes se quedan mucho más anchos teniendo a alguien a quien echarle la culpa, que es al señor Sánchez. ¿Y saben el qué? Que de momento lo tienen al señor Sánchez de presidente y a 179 diputados y diputadas que han apoyado la investidura para los próximos 4 años. Trabajen, por favor, trabajen. Bueno, pues este fue el discurso y claro, es que
El problema es que está calentada, digámosle, sistemática por parte del Partido Popular y de Vox, y esta provocación constante es sistemática. Y para muestra un botón, me llama indocumentado político, pero retira lo de indocumentado. Para algunos las instituciones pertenecen solo a aquellos que tienen apellido compuesto, empiezan por D, eso sí, luego cuelgan a franquistas, fascistas y luego colocan a franquistas, fascistas y negacionistas. Magistral el señor Bermúdez de Castro. El señor Bermúdez de Castro tuvo una actuación espectacular en el último pleno, en el anterior pleno, como pleno de presupuestos y pleno, digámosle, normal. Y donde se votaron los presupuestos. No, bueno, donde se inició el trámite, digámosle, creo, porque ahora falta enmiendas y cosas de estas que tardarán un poco en producirse. Pero bueno, sí, ha llegado un punto que Jorge Pueyo es más debate que el propio Aragón en algunos momentos en las Cortes de Aragón. Entre comillas y con el máximo respeto, un indocumentado político a decir esto te representa, pues retiro un documentado, y he dicho político, entre comillas y con el máximo respeto, un indocumentado político a decir esto te representa, pues retiro un documentado, En fin, este es el nivel, luego pasan cosas. Claro, luego que cuando la cosa se viene arriba, cuando la cosa, ¿sabes? Se calienta. Cuando empiezan, se ponen de perfil, ¿no? Y ejemplo, pues el señor director del Hoy Aragón, que lleva calentando la calle, que llevan calentando el discurso desde hace mucho tiempo. Correa de transmisión de los señores que les pagan. De hecho, estaban muy contentos del crecimiento en otro tuit, ya lo mostramos con las nuevas posiciones que sacan. Ahí, ese cholón de dineros, En fin, no han tardado ni 100 días también en esto. Bueno, claro, que ahora vienen las imágenes, esto, tal, no sé qué. Se dan cuenta de que los radicales, ¿no? Y que se les van de las manos. Que esta peña, pues está también metida ahí en el asunto. Porque también va de eso la pelea. Claro, estos son. Y se dan cuenta de que, hostia, es que estos son nuestros compañeros de viaje. Y se ponen indignos, ¿no? Se ponen dignos. Esta es una indignidad. La tolerancia con este tipo de actos es un insulto a la memoria de la democracia. Aquí sí que habría que ser contundentes. Pues se están subiendo a la chepa. Se están subiendo a la chepa. No tengo altavoz, coño. Que no utiliza usted a los agentes de la UIP que deberían estar donde han estado siempre, reprimiendo las manifestaciones de la extrema izquierda, de los CDR en Cataluña, de los borrocas en el País Vasco. A ver, mejor definición de la concepción que tienen las élites, y esta gente sirva a las élites políticas y económicas de este país, de la policía. O sea, mejor definición no puede haber. Y lo naturalizado que tienen, que los ejercicios de fuerzas de seguridad del Estado están para pegar a quien tienen que pegar. A los rojos, que para eso ellos ganaron una guerra hace 40 años. Lo deja clarísimo. Bueno, pues esta gente es compañero de viaje de estos que hacen palmas, que hacen manifestaciones, son esta gente, no son otros, son esta gente. Y el resto, por lo que los acompañan, ¿no? Y gente que se permite el lujo, que se piensa que esto es un cortijo, ¿no? Y que puede dirigir la policía, y que la policía tiene que estar a su servicio y tiene que estar pegando a los rojos y no a mí. Aunque esté cometiendo delitos, aunque lleves más de una semana o casi 2 semanas cortando calles sin comunicar, sin comunicar manifestaciones, lo cual a otros les han corrido pelos más gordos. Pero bueno, como dijo aquí el amigo, y no venir a hacer este despliegue que, con todo el respeto, nos parece desproporcionado y humillante. No necesitan hacer ustedes esta demostración de fuerza para unos chavales que lo único que gritan es ¡Viva España! Y gritan ¡Fuera traidor de Sánchez! están contando otras cosas.
pidiendo taxi. Con esta gente se manifiesta. Con esta gente van de la mano. El himno nacional de España con la letra de Temán. ¡Viva España, viva! Pues acaba de sonar las notas del himno de España, pero con la letra de Temán, la letra franquista. Bueno, pues comienzan a zarandear la valla. Uy, han llegado. Estamos viendo ahora mismo imagen. Es que es verdad, es que no entiendo cómo o por qué se pone esas vallas ahí para diferenciar a la gente. Atención, atención, les habla la policía. Dice que no se abalancen sobre la valla de protección, ojo. Acaban de anunciar intervención en marcha. Con esta gente van de la mano, con esta gente. Mira, señores. Estáis viendo en el más riguroso directo, no estoy hablando porque yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, lo estáis viendo. Pedro Sánchez, vete a tomar por culo, tu investidura me la paso por los cojones. Eres un cabrón y tu hijo de puta de perro, que lo llevas ahí atrás al Puigdemont, peor. Eres un cabrón, que te den por culo, vamos a romper la sede de Ferraz y que la Guardia Civil se subleve contra los putos maderos de mierda, hijos de puta todos. ¿Qué te parece el trato que está haciendo la Policía Nacional contra los manifestantes? Me parece humillante y me parece una mierda. Que están esperando que les toquéis un casco para cargar. ¡Peguen a todos! ¡No nos dejen salir! Pasar educadamente. ¡No me pegue usted! ¡Atención! ¡A correr! ¡Dejadles salir! ¡Dejen salir! ¡Que lo dice Javier Ortega! ¡El metro está para... Perdona. Os vais a quedar con las ganas de dar porrazo. Os vais a quedar con las ganas de hacer detenciones. Decirle al delegado de gobierno que hoy no le ha salido la jugada. Pues este señor... Que no tengo altavoz, coño. Esta gente es la que va de la mano del Partido Popular. Así que no os indignéis tanto, porque lo estáis alimentando. Es más, si es grave lo del tema de las firmas de llamando al golpe de estado de militares retirados, la policía incauta una pistola a un alférez de la Academia General Militar de Zaragoza en las protestas de Ferraz. Policía Nacional detuvo a 6 hombres, todos ellos mayores de edad, durante la concentración de la protesta por la ley de amnistía, según informado la Delegación de Gobierno de Madrid. Una pistola de un alférez del Ejército de Tierra destinado a la Academia General de Zaragoza. ¿Desde cuándo? ¿Cuál es el control de los militares en este país que se pueden sacar pistolas de la Academia General de Zaragoza e ir por la calle? Se produjo sobre la... Reflexión, reflexión al respecto. Estas cosas sí que sí producen miedo. O sea, que un botarate como este señor esté dirigiendo a la policía, entre otras cosas, también dice mucho del Estado. En fin, la intervención se produjo sobre las 10
de ayer, el filtro de seguridad de la calle Marqués de Urquijo de cada noche dispone la Policía Nacional en la zona. El alférez se le intervino la pistola con su guía de pertenencia, documento que identifica el arma y la TIP, tarjeta de identificación profesional. La policía ha propuesto por estos hechos una sanción por la infracción Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza. La 16ª jornada de protesta reunió a 1.500 personas según la delegación de gobierno. En torno a las 11 la Policía Nacional comenzó la carga a los manifestantes encapuchados más radicales, después de que empezara a patear y a volcar las vallas que protegían la sede del PSOE de Ferraz. Policía Nacional detuvo 6 hombres, todos ellos mayores de edad, ante la concentración de propuestas. Bueno, van por ahí con pistolas de la Academia Militar de Zaragoza. Con esta gente. A esta gente están alentando. Luego, que el resto tiene la culpa por provocar. En fin, y bueno, hablando de esta lógica, no solo son los acompañantes, también son ellos. Izquierda Unida y PSOE denunciarán al PP de Isella, esto lo vimos ya el otro día, pero al final lo van a denunciar por difamación, señalamiento e incitación al odio. Vamos, Torquemada, ¿no? Decíamos, Torquemada se queda corto. El Partido Popular de la capital de las 5 villas insertó un anuncio en la revista local Hoy 5 Villas de una convocatoria contra la ley de amnistía en la que señala a los 7 ediles del PSOE y a otros 2 de Izquierda Unida con los nombres y apellidos. Esta publicación también se ha difundido desde la cuenta de Instagram del PP de Sella. Pues esta es la lógica. Y esta escalada, esto luego dicen, no, es que unos hablan de muros y hay otros, ¿no? Pues hasta el momento también el Partido Socialista debería haber espabilado un poco antes, porque le iba a tocar. Pero bueno, aquí hay que defenderlo, ¿no? El 20N también quiero ver a los socialistas en la calle, ¿no? Es que es de locos. Y luego es que el resto, eso, las visten como putas. Van provocando. Vamos provocando, se ve que debemos de provocar. Pues estos son los compañeros de viaje y lo que está alentando el Partido Popular. Esto es lo que está haciendo. Ni más ni menos. Esto. Bueno, ya cambiando un poco rebajando un poco la tensión, hablando de periodismo de machete. Álvaro Sierra, creo que llamar derbi al Real Zaragoza Sociedad Huesca es ser exageradamente generosos. Dispuesto a ser criticado, pero ahí no me bajo. A mí me vas a decir, para decirle, ¿por qué le llamas derbi a esto? Ortiz Remacha, otro del gremio, otro señor, no politicen el deporte, por favor. Yo siempre lo he denominado partido de rivalidad regional. Y no me preocupa lo que digan, en mi opinión, respetuoso y coherente. Otra cosa es que el Real Zaragoza se haya arrastrado en la primera parte en la Romareda. A ver qué pasa en la segunda. Y cierra Álvaro. Completamente querido Paco. Choque de prepus. Rivalidad y hermandad, de alguna manera la hay. Visionario, pero nunca derbi. Hay productos y productos, luego está la marca blanca, todo es susceptible de ser comprado, lo sé, pero la vitrina es la vitrina. Pues bueno, el Real Zaragoza perdió por 0-2 y como la violencia también se escampa, pues, y como hablando de periodistas nivel, ¿no? Pues empezó a criminalizar, ¿no? Cuando no puedes con tu rival, pues criminalizas al rival y empezaron a decir que nos siguen unos petardos, ¿sabes? Otros los señores del los señores de también de la escuela de Álvaro Sierra, de Hoy Aragón y compañía. Tras el partido, la afición de Sociedad Deportiva Huesca retenía la Romareda, lanzó petardos por las ventanas del estadio a la afición zaragocista que se marchaba a casa. Una información que se saca Jorge Serrano de sus huevos morenos. Ya está, así de claro. Y bueno, a esto yo tengo el honor, si no conocéis a esta gente, yo tengo el honor de salir. Cuco Barrachina es un señor que dirige un programa del Real Zaragoza. Yo tengo el honor de estar de header de tweet fijado. Cuco, lo vamos a demostrar.
No sé si creo que sí. Bueno, pues presenta ¿qué me estás contando? Pues no, tuit fijado no, pero sí, porque claro, tuitea poco. Pues un día hacen programas todas las noches y aparte después de cada vez que juega el partido el Real Zaragoza. Yo he estado un tiempo enganchado a esto, drogadura, ya os advierto. Por si tenéis la tentación de ir. Yo lo he dejado de momento, no descarto volver. Porque sí que es verdad que como no tienen pelos en la lengua te enteras de cosas que no se cuentan de normal. Pero bueno, en cualquier caso, sí, o sea, ambiente cuñado boomer, ¿vale? O sea, ese es el nivel tendiente al fascismo. Siempre, ¿no? Ni de izquierda ni de derechas, de extrema necesidad. Eso es, ¿no? Bueno, pues tengo ahí la gloria de salir. Y bueno, pues dice que hace mucho que no entraba en Twitter, pero yo no puedo evitarlo. Quien no entienda que somos cualquiera de vosotros y que no nos vea. Ni mentir, ni disimular, ni hostia. Somos zaragocitas sin más. Vivimos, sufrimos y disfrutamos con todos vosotros sin más. ¿Por qué dejamos un mensaje en el chat? Vaya merla que llevas, Cuquito. Desde luego que han celebrado bien el empate. Bueno, pues del programa de este señor, lo digo para poneros un poco en contexto, por si no conocéis a esta fauna, pues estos fueron. Tras partido, el mongolo. Sí, correcto. Mongolo, ¿vale? Un mongolo de categoría, ¿vale? Sí, es el jugador. Queridísimo aquí en la Armaneda. Sí. Primero por mí. Bueno, es el típico jugador que cae mal. Que cae mal por los aspamientos que hace y. ¿Quién te cae mejor? ¿Pulido o Valentín? Están a la par, pero Valentín peor que Pulido. Sí. Por lo menos por actuaciones aquí en la Romareda. Bueno, es en general, y ahora Valentín es que juega así. Y es un jugador que no es agradable. Mongolo. Llamando mongolo a los. Y bueno, luego están pues hablando de pseudo periodistas. O sea, que toda esta gente sea de derechas no es casualidad, ¿vale? Lo digo porque no solo es un tema de narración de la política o de los discursos de la política, sino que también se meten en estos espacios y en estos ambientes. Y como denuncia aquí Jorge Puello, en Enjoy Zaragoza, esa cuenta que empezó siendo aparentemente blanca y apolítica, ahora vendiendo al PP como canal de Instagram de la alcaldesa e influencer de Zaragoza, Chueca Fechurin, la alcaldesa Orduna Huesca. Y es lo mismo que comentábamos el otro día de podcast como de Sustanciados. Es así. Va de eso el asunto. Y esta gente sabe perfectamente, ¿no? Esto de correrse, ¿no? Pues son del que manda, ¿no? Y bueno, pues ya saben que ahora les va a ir bien porque están los suyos en el gobierno. Y por eso salen ahí, pues se van a hacer la plantación de arbolitos, pues porque Roma no paga traidores y pues dependen de eso. Dependen de eso y tienen que vivir de eso. Aquí, agraciadamente, os tenemos a vosotros y a vosotras y no tenemos que depender de esta gente. La podemos criticar libremente por muchos temas, pero fundamentalmente porque el dinero que tenemos aquí, que manejamos para hacer cosas, lo poco que hacemos, es vuestro. Lo ponéis vosotros. Los directos salen gracias a vosotros. Nos compréis camisetas, eso ayuda a financiar el proyecto. Nos apoyáis aquí con las suscripciones. Esta gente no. Esta gente tiene que servir, y la mayor parte de los medios de comunicación tienen que servir en Aragón, porque dependen del dinero que les dé esta gente. Entonces tú decides qué premias y qué dejas de premiar. Pero hasta en el mundo del fútbol está esto. Si quieres estar rodeado de chisgarabis como Sierra, como Enjoy Zaragoza, como los locos estos de que me estás contando. Bueno, es lo que hay. Es cuestión de decisión. Y bueno, al presentar Aragón estuvo ahí. Bueno, pues yo espero que gane Zaragoza. Yo soy del Zaragoza, o sea, decir que espero que gane el Real Zaragoza, pero que haya buen ambiente. Yo creo que el derbi entre los dos grandes partidos que hay en Aragón tiene que significar que hay buen ambiente. Cada uno es de su equipo, pero en cualquiera de los casos que haya buen ambiente y que la gente se lo pase fenomenal. Bueno, pues yo espero que... Es el problema que tiene este giro de no haber sido un españolista toda tu vida, ser presidente de Aragón e intentar aparentar ser algo de Aragón, que luego pues te sacan cosas como esta. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! En el Bernabéu.
es lo que hay. Es lo que hay. Es el problema. Que hay principios de realidad que son... No se puede ir más lejos, ¿no? Club Deportivo de Teruel destituye a Víctor Bravo. ¿Vale? El Club Deportivo de Teruel no levanta cabeza. Ayer volvió a perder en Pinilla. Yo voy a romper una lanza por Víctor Bravo. Creo que no es tanto un problema del entrenador como de lo que tiene. De lo que se ha podido comprar, de lo que se ha podido financiar y del nivel que tiene la plantilla. Esa es mi opinión. Pero evidentemente es muy complicado sostener esta situación, porque ya son 6 puntos, creo que con el límite de la salvación. Y evidentemente pues es que nos hagan un partido en toda la temporada en la recién estrenada categoría. Pero bueno, en cualquier caso, veremos a ver. De momento, su segundo, que si no recuerdo mal, Fran García, exacto, se encargará del equipo de manera interina hasta, bueno, o interina o a la larga. Puede ser una manera de... Pero me da a mí la sensación de que no es un tema de... o sea, Fran García se puede de momento... llevar al equipo, pero seguramente una de las posibilidades que hay encima de la mesa es que lo continúe. Entonces, pues bueno, yo sí que creo que bueno, agradecer a Víctor Bravo lo que ha hecho, porque nos ha retornado a la categoría que merece el Club Deportivo de Teruel, a pesar de los resultados de este año. Pero creo que ha hecho una labor excepcional y bueno, y creo que puede ser inteligente que continúe el segundo entrenador, se continúa su legado y su proyección, porque creo que esta vez no es el entrenador, que creo que es el material que hay, que no da para esta categoría, y hay jugadores que juegan excepcionalmente al fútbol ahí, pero o sea, solo hace falta ver los partidos para darse un poco cuenta de esto. Pero bueno, ya veremos a ver qué nuevo rumbo toma el Club Deportivo de Teruel. Agenda, cerramos el Deportes Fútbol. Vamos con la agenda. La Montonera, pues esta semana, presentación de, Club de Lectura, Narrativas Contemporáneas. Que bueno, esto ya, si queréis incorporaros estas cosas, escribid a la Montonera y ellos comentarán, porque no sé los detalles, si te puedes unir o no. Pero bueno, presentación de Rotunda, con Candela Sierra, el 23, es decir, el jueves. Sí, jueves. Y el 25, La Larga Revolución. Entonces, y el 28 ya es para la semana que viene. Bueno, en el CSA continúan las actividades. Recuerda que este miércoles cierran las jornadas de cambio climático, alimentación, resistencia organizada con un cineforum, el documental Empatía. Que el próximo jueves 23 de noviembre a las 7 de la tarde, presentación de A Zaragoza o al Charco, vinculado sobre comunismo libertario en Aragón, la Fundación Anselmo Lorenzo, Fundación Aurora. Y este martes, exacto, mañana, en Zaragoza, ¿quién manda en Zaragoza? Por si no os queda claro, todos los días en Radio Bonates. Con la participación de Azofra, Eduardo Bayona, Luis Abroto y Chorcheticas, gente que controla bastante las relaciones de poder en Zaragoza, algunos porque las han sufrido, algunos porque las narran y las documentan, algunos porque las estudian. Y bueno, hoy no hemos tenido a Dupla, pero ya estamos negociando para el miércoles, ¿vale? Ha habido un problema ahí de mis standing, pero lo estamos negociando para ver si puede ser el miércoles. Habrá Dupla. Aquí estarán Dupla, que tocan, recuerden, venimos insistiendo mucho en este concierto, porque la verdad es que si no los habéis escuchado, es una maravilla, es una pasada. Sonido actual, muy importante. Pues esta es la semana, hay que ir al CSA Larguila, hay que apoyar estos proyectos que apuestan por la buena música. Y bueno, agenda el 2 de diciembre, para el 2 de diciembre tienen preparada pues esto, nueva canción latinoamericana con Alba Lamar y Joan Carretero, que la verdad hoy, que es un día chungo en Argentina, desde aquí nuestro máximo apoyo. Y pues es un día para poner el viso a Víctor Jara, sí, y resistir, de aguantar.
En fin, bueno, crowdfundings que hay por ahí rolando. Recuerden el de Isabel Marco, Soñando Alto, para su nuevo disco, para apoyar su nuevo disco. Venga a echarle un empujón, que está cerca del 60%. Unos que van como un tiro son la que sería Siricueta. Bueno, ya han sobrepasado el mínimo, van a por el óptimo, 107%. Y bueno, quedan 26 días, pero bueno, ahí continúan las recompensas y todo activo, así que a echarle una manita puede ser un buen regalo. Recordaros que nosotros el domingo 17 de diciembre, lo vamos a ir a repetir hasta la salida, estaremos en Artieda. Es lo único que nos hace continuar con esto. No, hombre, nos hace continuar muchas razones. Pero bueno, de Bermuteo, el domingo 17, cerrando las jornadas de la Tronada, un colectivo que se está preparando en Aragón. Y que si no conocéis, pues acercaros e interesaros en Artieda. Y nosotros pues estaremos cerrando las jornadas. Bermuteo, prometemos fiestamen del bueno, directo rico y directo bueno. Y nosotros esta semana, no es una semana cualquiera, porque el jueves nos vamos de excursión. Estamos a ver qué hacemos. Pero bueno, igual el jueves también hay directo. De alguna forma, de una forma precaria, pero igual hay directo. Mientras hacemos la sorpresa. Hay que gestionarlo, hay que hacerlo, aunque quedan varios días. Pero nos vamos de excursión a un sitio muy especial, del que esperamos salir vivos, ¿vale? Y con eso, creo que a buen entendedor, pocas palabras bastan. Hasta aquí hemos llegado hoy. Nos vamos a ir con un tema de dupla. ¿Cómo no? Con un temarro en el que hay colaboraciones de Caótico, Evaristo, y que me parece que para hoy es el momento adecuado de no perder el norte. Vienen maldadas, la violencia se extiende, la violencia política no para de crecer. Pero bueno, dupla, este 01200, os dejamos con él y con su colaboración con Caótico, Evaristo y Chiqui. Sean felices, intenten serlo lo máximo posible y sobre todo, bueno, vamos a movilizarnos este 20N hoy contra el fascismo más que nunca. A plantar fuerte y Radio Monotes, siempre antifascista. Fin de mis sueños, vuelvo a la realidad. Me enfrento a un nuevo día, como siempre es igual. Me levanto de mala hostia, me pongo a desayunar. Son las 5 de la mañana y a las 6 menos cuarto tengo que fichar. No es que yo quiera, ni tampoco de casualidad. Y es que sin dinero no seré feliz jamás. Y vaya, esos cabrones se pasaron de la raya, pero nunca arrojamos la toalla. Y ahora quieren comprar pero no pueden pagar. Representando, siempre supimos cuál era nuestro bando. Clase obrera aunque estemos al mando. Quiero a la peña coreando. Yo le cago nunca porque seguimos ganando. Siempre supimos cuál era nuestro bando. Clase obrera aunque estemos al mando. Quiero a la peña coreando. Yo me cago nunca porque seguimos ganando. La dupla Caótico, el Evas, el Chiqui y el Arregui. Nos falta y toda la banda, sonido Urain. La generación más preparada de la historia se ha quedado sin escapatoria. El fin del mundo nos viene un poco pronto. Y me pregunto para qué hemos sido adiestrados. Me respondo para tenernos a un lado. Engañados, apartados, congelados, aplastados. A los 13 refuerzo, a los 15 taches, 16 con los porros, a los 20 la web. Nos creímos rebeldes con vida de 10, pero somos peones en este ajedrez. La hipoteca, la fibra, el coche y la moto,
Joder, qué alegría, por perrito y piloto. Nos hicieron el lío, nos comieron el coco. Huelgas de un día, menudo alboroto. Crecimos deprisa, teníamos prisa. Chicos malotes, chicas sumisas. Nos echamos la culpa. Se bebieron el fumo y nos dejaron la culpa. Representando, siempre supimos cuál era nuestro bando. Clase obrera aunque estemos al mando. Quiero a la peña coreando.